Hola, Iglesia Tiempo Nuevo, feliz aniversario, 4 años, Dios les bendiga y qué bueno, aunque sea a través de este videíto, poder estar junto a ustedes y bendecirlos. Quiero redimir estos poquitos minutos que quiero aprovechar para compartirles algo que Dios puso en mi corazón. Es un tiempo muy particular el que estamos viviendo. No me voy a referir a la pandemia, no me voy a referir a la crisis, que de eso estamos inundados de información y a veces de demasiada información. Pero quiero referirme a la iglesia en estos tiempos. Yo creo que la iglesia está viviendo un tiempo histórico. Es como un gigante dormido que se comenzó a despertar. La iglesia por muchos años hizo mucho ruido adentro, pero afuera nada. Una iglesia sin influencia, una iglesia sin voz, una iglesia sin protagonismo. Y creo que eso está cambiando. Por supuesto lo hacemos con aciertos y desaciertos, pero lo importante es entender que este es el tiempo de la iglesia. No es el tiempo de los protagonismos personales, sino el tiempo de la iglesia de Jesucristo. No es el tiempo de un ungido, sino el ungido de los ungidos, que es la persona de Jesucristo, nuestro Señor. Y yo creo, estaba leyendo acá algunas notas que tenía personales. Cuando yo hablaba con Dios en estos tiempos de pandemia, decía, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es el rol de la iglesia? Porque la iglesia no son edificios, no son pisos, paredes y techos. Cristo no murió por eso, Cristo murió por personas. La iglesia somos vos y yo. Y yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿qué es lo que estás esperando de mí en este tiempo? Y preguntándole a Dios qué quería de mí, Él me hizo ver este concepto primero. La iglesia no es la congregación. La iglesia somos aquellos redimidos por la sangre de Cristo. Y yo creo que hay un lugar específico asignado, hay lugares elegidos y personas asignadas para tener encuentros divinos, para tener encuentros con Dios. Yo recuerdo una vez que una hermana vino al final del culto y me dijo, ay, Pastor Jorge, si yo pudiera lograr que mi compañera de trabajo viniera a la iglesia y escuchara sus sermones poderosos, seguramente se entregaría a Cristo. Y yo, que soy especialista en bajar de un ondazo esas adulaciones, le dije, tal vez hermana no venga nunca su compañera a la iglesia. Recuerdo la cara de desilusión de la hermana diciendo, habrá pensado qué mala onda el pastor. Pero yo le dije, capaz que no viene nunca tu compañera, porque Dios la ama tanto que le envió su iglesia a la oficina. Ahí está la iglesia, vos sos la iglesia. Y tal vez tenés que jugar tu rol, tu papel específico y traer una hermana en Cristo y no una compañera de trabajo a escuchar el sermón. Así que, primera reflexión, la iglesia somos todos nosotros y hay un rol y un papel que jugar en cada ámbito donde Dios te ha puesto. Y más en este tiempo de pandemia, no solamente físicamente, que estamos muy limitados, sino telefónicamente, con acciones, con actitudes, con siembras, con bendiciones. La iglesia está explotando en todos los ámbitos y necesitamos ser parte de esa renovación. En lo personal, yo le preguntaba a Dios, ¿qué hago, Señor? Quiero estar en el centro de tu voluntad. Yo sé, tu palabra lo revela, que todo lo que estamos viviendo está escrito en la Biblia, que son señales de los últimos tiempos. Yo quiero ser aprobado para cuando tú vengas en gloria a reinar sobre la tierra. Quiero ser esos que reciben esa bendición de bien, buen siervo y fiel. Yo quiero ser uno de esos. Y Dios me reveló algo muy particular. Me dijo 3 I. 3 palabras que comenzaban con la letra I. Me costó un tiempo poder escudriñar lo que el Espíritu me decía hasta que entendí que se trataba de intimidad, integridad e influencia. Y esas son las 3 palabras, las 3 sí que quiero sembrar en la iglesia Tiempo Nuevo para esta temporada. Intimidad. Es en nuestros tiempos de oración, es en nuestros tiempos de adoración. Esos son nuestros tiempos íntimos de devoción en el altar de Dios, donde escribimos nuestra verdadera historia con Dios. Es nuestra relación personal, cuando estamos de rodillas a solas con Jesús. Ahí en esos momentos es donde Dios revela los planes para nuestra vida. Todavía Dios sigue diciendo hoy que Él ve en lo secreto y recompensa en lo público. Hay algo en lo cual Dios nos está metiendo a consecuencia de esta pandemia para que salgamos completamente transformados. No podemos salir igual, no podemos ser la misma iglesia. Viene una nueva iglesia, no una nueva normalidad, porque no tiene nada de normal lo que pasa en este mundo. Viene una nueva iglesia que Jesucristo está preparando para los últimos tiempos. Y creo que esa nueva iglesia necesita un tiempo de mayor intimidad
como nunca hemos tenido. Un tiempo de ir al altar a llevar leña cada día, como dice Levítico capítulo 6, versículo 12. Dice, mientras tanto el fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote, ojo, eso no es el pastor, somos reyes y sacerdotes para Cristo, todos. El sacerdote pondrá más leña sobre el altar y encima de este colocará el holocausto para quemar en él grasa del sacrificio de comunión. Una observación, no pida fuego de Dios si no hay sacrificio en el altar. Dios no enviará fuego si no hay nada que quemar. Digan amén ahí donde estén. Nuestra autosuficiencia, nuestra experiencia, nuestra agenda, los líderes pastorales, nuestras ambiciones personales, por más que sean para la iglesia, atentan contra nuestra intimidad con Dios. Primer palabra clave para este tiempo, intimidad. Dios permitió que nos metiéramos en este encierro para crecer en intimidad. La segunda I que Dios me reveló fue integridad, y esta creo que es clave. Es un tema clave para este tiempo que vivimos. Tenemos que ser, así como proclamamos, en nuestra iglesia lo hacemos, en nuestros institutos lo hacemos, la adoración 24/7, tenemos que ser líderes y hermanos en Cristo íntegros 24/7. Este es un tiempo para ser protagonistas y no espectadores de lo que Dios quiere hacer en nuestro país y por qué no en las naciones. Y para eso debemos ser gente íntegra, gente aprobada, no gente buenita 2 horas a la semana en un culto presencial, sino gente que todo el día en sus actos, en sus palabras, es lo que cree y es lo que dice creer. En tu casa, en estos encierros, ¿quién aparece? ¿Aparece el que ha sido transformado por el Espíritu Santo o aparece la fiera que estaba escondida? Personas íntegras en nuestro matrimonio, como modelo para nuestros hijos, para nuestros vecinos, para gente que nos conoce. Siempre digo a la iglesia cuando teníamos los cursos presenciales, ¿qué pasaría si entrara ahora un compañero de trabajo o del colegio o de la universidad y te viera acá con las manos en alto adorando? ¿Qué diría? Diría, por ejemplo, ¿qué hace este acá? ¿Se sorprendería? O diría, no me sorprende, así es igual, no de esta manera, pero su conducta es igual en el ámbito donde se desarrolla toda la semana. Tenemos que ser personas íntegras en un tiempo de prueba. Y claro, tal vez puedan hablar mal de nosotros o mentir, pero ahí tranquilos. El Señor Jesús dijo, bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Que mientan no vamos a poder evitarlo, pero que no sea verdad, que seamos personas verdaderas. Dios no nos quiere perfectos, Dios nos quiere verdaderos, nos quiere íntegros, nos quiere aprobados donde nadie nos ve en la intimidad de nuestra relación con Él y de nuestra casa, por supuesto. Nuestro púlpito debe ser permanente. Muchos se mueren por agarrar un micrófono en la iglesia. El micrófono lo tenés, es el Espíritu Santo que te da oportunidad de hablar de Él en cada lugar y en cada oportunidad. No solo dentro de la iglesia. Hay que cambiar el paradigma de lo que significa ser iglesia. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Eso es ser iglesia en estos tiempos. Por último, intimidad, integridad y la tercera I es influencia. Anotate esas 3 I, poner en la ladera. Intimidad, integridad e influencia. Nuestro mayor objetivo y ocupación de tiempo en esta temporada de crisis debe ser la influencia. Hay que influenciar hacia adentro y hacia afuera. ¿Por qué? Porque predicamos y decimos que en los últimos tiempos, antes de que regrese el Señor en gloria, se verá la mayor cosecha de almas de la humanidad. Perdón, ¿quién va a cosechar? ¿Quién va a sembrar para esa cosecha? Vos y yo. No vendrán por la chimenea de la iglesia los convertidos. Hay que influenciar, es un tiempo de influencia. Todas las verdades fueron sacadas a la luz como mentiras. Todas las seguridades se han convertido en inseguridad. No hay ningún mensaje que prospere, ninguno que haya sobrevivido a esta crisis sanitaria, económica, social y humanitaria. Nada, todo ha fracasado, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El mensaje del Evangelio no caduca en pandemia, no está en cuarentena. Se crece en la intimidad. Si somos además personas íntegras, verdaderas, entonces seremos modelos de influencia para poder mostrarle a otro que la clave de nuestra transformación, de nuestra vida bendecida hasta en tiempos de pandemia, es el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Tenemos que ser personas de influencia. Para nuestros hermanos en Cristo, las redes sociales, ¿para qué se usan?
para criticar a la iglesia, para decir esto no me gusta, esto está mal. A veces veo hasta en las transmisiones comentarios que digo, wow, esta persona no entiende nada de lo que está pasando. Tenemos que influenciar con la verdad de Dios, llenarnos de Dios para dar de Dios. El objetivo no es llenar la iglesia de gente, sino llenar a la gente de Dios. Y eso influye en las iglesias. Y también influye hacia afuera de una manera tremenda. Nuestro modelo, ¿quién es? Jesucristo. Él invirtió casi la totalidad de sus 3 años de ministerio en la tierra discipulando, influyendo en todos los ámbitos, como podemos leer en los evangelios. Nuestra mirada y dedicación debe estar en eso, en ser modelos de influencia para discipular. Podemos profetizar, y yo soy una persona que alienta a la profecía, dar palabra de Dios, y yo también lo hago, y muchas cosas más, y eso está muy bien. Pero el discipulado, ¿sabes qué? Hace discípulos. No es una genialidad, pero es una verdad. Deja huella, forma carácter, produce frutos. Dios nos dé sabiduría para estar a la altura de las circunstancias en esta temporada como iglesia. Necesitamos prepararnos para ser de influencia. Esa va a ser la marca que nos diferencia. Y para ser de influencia hay que crecer en intimidad y en integridad. Termino. Intimidad, integridad e influencia. Característica de la iglesia de los últimos tiempos. Seamos iglesia. Vos sos la iglesia, yo soy la iglesia, somos iglesia. El diablo odia a la iglesia porque sabe que la iglesia es el sueño más grande de Dios y es el instrumento que Dios ha elegido para la victoria final de estos últimos tiempos. Te bendigo, iglesia, tiempo nuevo. Te bendigo con una fe nueva, robusta, renovada. Feliz aniversario. Que el 5º año de festejo, de celebración, te encuentre llena de intimidad, llena de integridad y una iglesia de influencia. Dios les bendiga.